Buenas tardes, este es mi comentario acerca de los podcasts que estuvimos trabajando en la clase del grupo 562 de la materia de análisis y lectura de textos literarios. El tema en general que estuvimos manejando los 5 podcasts va relacionado con conceptos que son distintos entre ellos, pero que en general hablan acerca de la construcción y el estudio de este mundo de la narración. En ese sentido, en primera instancia, la táctica de relacionar nuestros conceptos académicos, de lo que queremos aprender y lo que queremos que perdure en nuestra mente, relacionarlo con una plática amena, con nuestra vida cotidiana, a mi parecer es la manera más amena, más fácil, más práctica, más útil y más significativa de aprender algo, ya que al final del día nadie es un robot, no somos máquinas o computadoras que puedan aprender o mantener fresca en la memoria un concepto tal cual está escrito para después solamente plasmarlo en un examen, en una exposición, en una prueba y después olvidarlo. Lo importante del conocimiento, lo importante de aprender y el que tenga significado es lograr relacionarlo con nuestra vida cotidiana y ponerlo en práctica y darle ese valor que tiene al aprender. Entonces, en este sentido, el ver a mis compañeros platicando de una manera más amena, dando ejemplos, y no leyendo como tal un documento, me pareció una manera muy divertida, más útil de aprender un concepto, ya que también a veces vemos videos o utilizan a veces personas que quieren explicarnos vocabulario que a lo mejor no entendemos y no terminamos de comprender la idea central del concepto. Entonces, esta manera de recapitular todo lo que ya hemos hablado acerca de los textos narrativos me pareció una manera muy amena y muy divertida y sobre todo muy enriquecedora. En ese sentido, mis compañeros del equipo 1 manejaron conceptos como la narración como medio de comunicación entre el ser y el mundo, la ficcionalidad, la referencialidad, la verosimilitud y el contrato de ficción. Al momento en que nosotros hablamos de textos narrativos, tendemos a simplificarlo, a hablar nada más de su estructura, de sus características, dar unos ciertos ejemplos. Sin embargo, estos conceptos demuestran en primera instancia que los textos narrativos no solo son historias, o no solamente se caracterizan por tener un narrador y estar escritos en prosa, sino existen todas estas cuestiones que son pertinentes y que pues son importantes para tratar. En ese sentido, mis conceptos favoritos de este grupo de conceptos que primero se manejaron es el de ficcionalidad y el contrato de ficción. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con la idea que tenían mis compañeros que estaban exponiendo acerca de que la narración es el reflejo de la realidad. Por más de que una novela, un cuento, una fábula, etcétera, nos presenten acontecimientos que nosotros en nuestro contexto sabemos que no es posible en 1.000.000 de años, reflejan, lo importante es lo que reflejan de la realidad, cómo ejemplifican esa realidad a base de personajes, de situaciones, de lugares ficticios. Y lo importante que es que el lector acepte eso, que no se ponga a criticar en el aspecto de, ay, cómo unos animales van a hablar, o cómo va a existir una fábrica de chocolate, o cómo, no sé, va a criticar de un punto de vista que no es importante el texto. Y no digo que no es importante en el aspecto de que no es importante cuestionar, sino que sí es importante, pero al momento de aceptarlo, de decodificar toda esa información que el autor quiere ofrecerle al lector, si nosotros cuestionamos el cómo, estamos como poniendo un tope a esa situación comunicativa, sino que el texto, que es el mensaje, que es el código, nosotros como lectores lo aceptemos como realidad y veamos qué hay más adentro. O sea, sí, me pones a un animal que hable, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me quieres dar a entender con estos personajes tan fantasiosos o que en la realidad no tienden a existir? Entonces, esta cuestión de que se refleja de la realidad, de relacionarlo con nuestro contexto real y cotidiano, me parece un factor muy importante de sobresaltar de los textos narrativos. Esto, pues, todo se relaciona con todo. Y así, el segundo equipo nos habló acerca del cuento y la novela en la creación y recreación del texto, la extensión, la temática, los grados de intensidad, la construcción de efecto y de sentido. La creación y recreación del texto me parece muy importante, ya que nos habla acerca de como estas etapas o pasos que hace un autor al querer escribir. Y por autor me refiero también a nosotros. Nosotros también podemos ser autores de nuestros textos, que si nos gusta escribir. Entonces,
mis compañeras resaltan algo que a mí me gustó mucho y que ya lo había escuchado anteriormente, pero me gustó cómo lo manejaron, de que al momento de escribir un texto, la primera como etapa es un vómito de ideas. Esta cuestión de escribir todo lo que se nos viene a la mente, todo lo que queremos expresar acerca de nuestro contexto de producción dentro de un papel, dentro de esa hoja en blanco. Sin embargo, a la hora de editar, a la hora de pulir ese texto, se mantiene la cohesión, se mantiene la fluidez, el orden. Y es aquí cuando vemos que el grado de intensidad va acorde a los acontecimientos y a los personajes que manejan estos acontecimientos dentro del texto. Entonces, este equilibrio entre tener, sí, imaginación, entre tener un punto de vista diferente, entre tener una ficcionalidad, una fantasía, algo ficticio dentro de los textos narrativos, sin perder la cohesión, sin perder el orden, ya que cuando yo escribo un texto, yo conozco a la perfección lo que quiero dar a conocer. Sin embargo, el lector que me va a leer no me conoce, no conoce mi punto de vista al 100%. Entonces, esta cuestión de dar la información necesaria, en el orden necesario, en el momento necesario, para que construir las situaciones en beneficio del lector y que me pueda entender, que pueda conocer a través de mis letras, a través de mi escrito, mi visión del mundo, y asimismo yo como lectora conocer la visión del mundo a través de la decodificación de esta información. Es algo muy interesante de estudiar y lo cual merece entenderlo al 100% para poder leer con conciencia y escribir con conciencia. En ese sentido, los conceptos del equipo 4, que es conflicto, personajes, tiempo y espacio, considero que son como los que más se manejan dentro de los cursos de secundaria, de primero y segundo de preparatoria. Sin embargo, siempre es bueno resaltarlos, porque a veces creemos que ya tenemos bien entendido ciertas cosas, pero cuando nos vienen a preguntar o estamos en el momento de crear algo o de leer algo, se nos va el hilo. Entonces siempre es bueno recapitular estos ciertos conceptos básicos, porque igual mantienen el orden y la cohesión al momento que nosotros estamos presentes y los tenemos bien en claro. No los dejamos atrás y les damos la importancia que conllevan. Además, estoy de acuerdo con la idea que me estaban mencionando de mis compañeros dentro de ese podcast, porque estaba diciendo que las narraciones no son simplemente un día cotidiano, sino llevan un conflicto, que es este desorden, que es este factor que altera el estado de inicio, el marco iniciado el antes, que nos presenta al principio de la narración. Entonces, esta cuestión de identificar el desequilibrio dentro de la trama de un texto narrativo me parece muy importante. Y como vemos, cada uno de los conceptos, que es lo interesante, está asociado con otro. Por ejemplo, no se puede hablar de la creación de un texto sin hablar sobre el orden, sin hablar sobre el narrador, que me lleva al siguiente equipo, que yo disfruté mucho haciendo este podcast porque yo estuve trabajando con ellos. Manejamos los términos de narrador, de focalización, de orden y velocidad. Una vez más, tenemos todo este vómito de ideas. Sin embargo, lo interesante de la narración y del escribir, y nosotros también como lectores al percibir y ser conscientes de esta estructura al leer, es que a través de la narración y a través del orden de jugar con esta secuencia básica que manejan los textos narrativos, se pueden dar un mil de matices. Una historia se puede reescribir desde otro narrador, desde otra perspectiva, desde otra focalización, dándole otro orden, y tomará un sentido sumamente diferente, porque nos explicará acerca de otros factores que a lo mejor no eran pertinentes para decodificar la visión del mundo que tenía el autor cuando estaba escribiendo la primera versión. Entonces es esta cuestión de ver que un texto puede estar diversificado y puede tener un mil de matices. Y esto me lleva al siguiente equipo, que es el último, es el 5, que manejó los términos como el lector en el contexto de recepción, el autor en el contexto de producción, la visión del mundo y la intertextualidad. Esto me parece muy, muy interesante. Y viendo también la extensión de la novela y el cuento, que era lo que estaba manejando también el equipo 2, en una entrevista, una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Amparo Dávila, decía que lo característico y lo importante del cuento estaba en esta cuestión de que la novela se puede extender, pero el cuento, al no atrapar al lector en los primeros párrafos, en el primer párrafo, indica que todo el cuento va a ser aburrido. Entonces, la complejidad del cuento está en eso, en expresar una temática profunda, singular,
a lo mejor no plural como la novela, porque podemos estudiar una novela en diferentes perspectivas y investigar todas las temáticas que se pueden sacar de ella. El cuento a lo mejor no maneja tantas temáticas, pero sí una, y a base de sintetizar, de ser claro y preciso en las historias de que manejan los cuentos, se puede profundizar en la temática. Entonces, porque el cuento sea breve, no significa que no sea profundo, que no sea extenso en su significado. Y es aquí y en el efecto de sentido y en la visión del mundo que entra el contexto tanto del autor como del que lee, porque hay una historiadora que se llama Zoraida Vázquez que estaba manejando este concepto de que uno entiende las cosas con los ojos de su tiempo histórico. Es decir, si yo me pongo a leer una novela que escribieron hace, no sé, 50 años en Europa, puedo decodificar el contexto en el que el autor le escribió, pero yo lo veo desde los ojos de mi generación. Es decir, yo veo, ay, pues no sé, a lo mejor y una persona, una dama que leía esa misma novela en esos años, pues veía el trato a la mujer de la misma manera, normal, si nos enfocaba en otro matiz que tenía la misma novela. Pero nosotros, ahora que tenemos estos ojos del siglo XXI, vemos las novelas y los textos desde otra perspectiva y decodificamos y reconstruimos escenarios históricos, reconstruimos la biografía del autor, reconstruimos y todos estos escenarios fantasiosos que reflejan la realidad. Y es aquí cuando también se conoce al autor a través de sus textos, porque siempre hay una relación de intertextualidad, lo cual este término también me fascinó porque ya lo había encontrado, bueno, ya lo había manejado en mis anteriores semestres, pero me queda más claro, ya que siempre vamos a estar influidos por el contexto en el que crecemos, por el contexto en el que en el que estudiamos. Es decir, si yo me pongo a escribir ahora, pues van a haber influencias implícitas o explícitas de todos los autores que he leído, de lo que sé acerca de los textos narrativos y de la literatura. Y así nosotros, cuando leemos muchos autores, cuando ya estamos más familiarizados con este mundo de la literatura, al leer un texto vemos, ay, pues se parece a este, ¿no? A lo mejor este autor leía a este autor o era su maestro, o tuvieron algún contacto o manejan el mismo género, etcétera. Entonces, esto se confirma al momento de leer la biografía del autor y que vemos que sí, que estas relaciones intertextuales dentro del texto que nosotros leemos existen y que todo el mundo tiene influencias, que también está ahí de acuerdo en esta idea de la originalidad que maneja este equipo, ya que menciona que no existe como tal, ya que de cierta manera, como ya mencionaba, explícita o implícitamente, cada quien tiene sus influencias, cada quien toma, a lo mejor no un texto y un texto, puede ser un texto y una canción, un texto y una película y un texto. Entonces siempre hay esta relación de influencias, de inspiración, de me agrada este autor, me agrada el otro autor. ¿Y por qué nos agradan los autores? ¿Por qué nos agradan unos autores más que otros? Yo lo veo relacionado precisamente con todos estos conceptos y en específico en la cuestión del orden, en la cuestión del estilo del narrador que le da a cierto autor. Entonces, como a mí me gusta la manera en que cuentan, de que decodifico esta información de este autor, se va haciendo como una historial de todos los autores que van formando mi carácter literario y que voy practicando en esto de reconstruir la visión del mundo de alguien más. Entonces es muy importante todo esto. Esto fue lo que me dejaron mis compañeros y muchísimas otras cosas más. Y muchas gracias por explicar de esta manera estos conceptos y de darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de hablar acerca de estos temas que de un nivel a otro o de cierta cantidad a otra mayor importancia nos importan a todos.